Bienvenidos a este nuevo módulo de cuentas nacionales e indicadores económicos. En esta ocasión, para ir cerrando este curso, vamos a presentar algunos indicadores sociales. Comencemos por indicadores demográficos. Estos muestran el estado y el movimiento de la población en un país o territorio delimitado. Tenemos el crecimiento poblacional, que es producto de la suma entre componentes de crecimiento natural o vegetativo y crecimiento migratorio. El primer componente que mencionábamos, el crecimiento natural o vegetativo, es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en un determinado momento del tiempo. Estos indicadores es bastante sencillo encontrarlos en los institutos de estadística de todos los países. Luego tenemos la tasa de mortalidad, que nos muestra cuántas defunciones hay en una población por cada 1000 habitantes. Y vamos a decir que esta tasa es alta si supera el 30%, moderada si está entre el 15, perdón, por 1000, moderada si está entre 15 y 30 por 1000, y baja por debajo del 15 por 1000. La tasa de natalidad, en tanto, cuantifica la fecundidad y nos muestra la relación entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. El lapso, al igual que todos estos indicadores, es anual y se estima también cada 1000 habitantes. La tasa de fecundidad se calcula sobre la cantidad de población femenina en edad fértil en el periodo, y con eso entonces completamos la primera parte de este indicador de crecimiento poblacional. Luego tenemos la parte relacionada con la migración, el crecimiento migratorio, que es la segunda parte que explica el crecimiento poblacional, es la diferencia entre el número de inmigrantes y de migrantes en un determinado periodo de tiempo. La inmigración es el conjunto de personas que llega proveniente de otro lugar, país o región. En este caso vamos a definirlo como inmigrantes de otro país para que cambie la tasa poblacional de un país. La inmigración es lo contrario, la salida de personas para establecerse en otro país, lugar o región. Y luego tenemos algunos indicadores adicionales que nos dan algunas ideas sobre cómo es la condición o la calidad de vida de la población, como la tasa de mortalidad infantil, que es la cantidad de niños cada 1000 nacidos vivos que mueren antes de cumplir el año de edad. La esperanza de vida, que son los años promedio que puede vivir una persona teniendo en cuenta los adelantos médicos y científicos del año en que nació. Vemos que así como la tasa de mortalidad infantil tiende a bajar, la esperanza de vida tiende a incrementarse con el paso del tiempo. Y luego tenemos la tasa de masculinidad, que es la cantidad de hombres que hay por cada 100 mujeres. Dejemos atrás entonces los indicadores demográficos y pasemos a indicadores sociales. En primer lugar, vamos a analizar pobreza e indigencia. Vamos a ver que existen dos grandes grupos para medir pobreza y también indigencia. La línea de pobreza va identificando
identificar los llamados pobres por ingreso, que son hogares y personas que carecen de ingresos para poder adquirir un conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades elementales. Dado que aquí solamente se tienen en cuenta los ingresos, esta pobreza puede ser de corto plazo o coyuntural, y por lo tanto, para tener una idea de la situación en el largo plazo, utilizamos el indicador de necesidades básicas insatisfechas, que determina si un hogar cuenta con servicios sanitarios básicos, una vivienda aceptable y acceso a la educación, entre otros indicadores censales. Si bien este nos muestra la pobreza estructural o de más largo plazo, tiene una limitación, que es que la información censal que se utiliza como insumo para conocer esta foto de la población queda desactualizada. Pasemos entonces a, viendo que las necesidades básicas insatisfechas es un relevamiento censal, a ver cómo se mide la pobreza por ingresos. El método, entonces, para tener una idea de esta, es comparando los ingresos de los hogares o las personas contra una canasta básica de alimentos elaborada en base a un adulto equivalente. Esta canasta básica de alimento lo que nos va a decir es cuál es el tipo, la calidad y la cantidad mínima de alimentos que debe consumir un hogar para no ser considerado indigente. Entonces, la canasta básica de alimento nos va a dar una foto sobre la indigencia. Para esto, el Instituto de Estadísticas calcula las necesidades energéticas de un varón entre 30 y 59 años con actividad moderada, en torno a las 2.700 calorías, y se toma como unidad de referencia con el nombre de adulto equivalente. Entonces, una mujer que ocupe ese mismo hogar se supone que va a necesitar menos calorías, entonces va a ser una fracción de ese adulto equivalente, al igual que los niños o los adolescentes, dependiendo la edad. Por eso el Instituto de Estadísticas elabora, cuando mide, en lugar de pobreza e indigencia por personas, lo mide por hogares, toma distintos tipos de hogares de referencia. Como mencionábamos anteriormente, a partir de esta composición de una canasta básica de alimentos, se construye una tabla de equivalencias para personas de distinta edad y sexo. Una vez que sumamos lo necesario para ese hogar, si los individuos y el hogar tienen un ingreso inferior, se hallan por debajo de la línea de indigencia. En tanto, el método de línea de pobreza se confecciona en base a esta canasta básica de alimentos, pero además incorpora otras necesidades no alimentarias, pero esenciales, como vestimenta, educación, transporte y salud. Siempre dentro de un marco de necesidades esenciales estimadas en base a encuesta de gasto de hogares. En cada país, estas líneas de pobreza van a incorporar diferentes tipos de bienes dependiendo de los hábitos poblacionales. Sin embargo, generalmente suelen ser bastante similares. Para calcular el valor de la canasta básica total, se utiliza una relación denominada coeficiente de Engel, que es el cociente entre los gastos alimentarios y totales, y entonces luego multiplicamos este coeficiente de Engel por la canasta básica alimentaria
y nos da la canasta básica total. Pasemos ahora a algunas definiciones del mercado de trabajo. Para analizar este mercado, primero tenemos que definir algunos conceptos de poblaciones que lo componen. Tenemos de la población total un grupo que lo vamos a incorporar dentro de la población económicamente activa, que de alguna manera podemos aproximarlo como la población que se encuentra en el mercado de trabajo, y la población no activa. La población no activa incluye a los niños, los jubilados, los privados de libertad, los incapacitados y aquellas personas que, estando en edad de trabajar, deciden no hacerlo. Dentro de la población económicamente activa, en tanto, encontramos los ocupados y los desocupados. Vamos a definir a los desocupados como aquellos que, si bien no tienen un trabajo, se encuentran buscándolo de manera activa. Por eso siguen estando dentro de esta población. Los ocupados, en tanto, podemos diferenciarlos en asalariados y no asalariados, y estos asalariados pueden ser formales o informales. Con estas poblaciones vamos a definir tres grandes grupos, tres grandes indicadores. El primero es la tasa de actividad, que es la población económicamente activa sobre la población total. Esto nos da una idea sobre la oferta de trabajo, es decir, de todas las personas que se encuentran en el mercado, ya sea trabajando o buscando trabajo. Vemos entonces que se considera sobre el total de la población, al igual que la tasa de ocupación, que en este caso son los ocupados sobre la población total, es decir, las personas que efectivamente se encuentran trabajando, y nos da una idea de la demanda de trabajo por parte de las empresas y demás empleadores. Luego tenemos la tasa de desempleo, que ya, a diferencia de las dos tasas anteriores, no las consideramos respecto de la población total, sino simplemente respecto de la población económicamente activa. Es la cantidad de desocupados sobre la población económicamente activa. ¿Por qué lo hacemos sobre esta población? Porque lo que nosotros estamos tratando de capturar con este indicador es cuántas personas de las que se encuentran en el mercado de trabajo están buscando una ocupación y no la encuentran. Si lo hiciéramos dentro de la población total, tendríamos un montón de personas que no se encuentran trabajando simplemente porque se encuentran en alguna de las condiciones enumeradas taxativamente, o porque directamente han decidido retirarse del mercado. Vamos a algunas definiciones sobre estos conceptos que mencionábamos dentro de las poblaciones. Se considera trabajo solamente a las actividades que se encuentren rentadas. Si se recibe por ella un salario, es trabajo asalariado. Registrado y no registrado. Registrado corresponde a una empresa que hace aportes a la contribución social por el trabajador. Y un no registrado es un trabajador informal. Si no, ya sea en caso de una persona que se dedica a juntar cartón o es el presidente de una empresa, digo, vemos casos bastante extremos y disímiles, pero están contenidos en la misma categoría, que es trabajo no asalariado. Esto implica que
la actividad es realizada de manera unipersonal, y también lo llamamos en muchas ocasiones, trabajo por cuenta propia. Lo que mencionábamos anteriormente, consideramos a una persona desempleada solo si ha estado buscando trabajo. Para eso, en el relevamiento de mercado de trabajo, cuando se le consulta a una persona si ha estado trabajando o no, en el caso que responda que no, también se le pregunta si ha estado buscando trabajo de manera activa. En tanto, si una persona que está en edad de trabajar no busca trabajo, directamente la sacamos de la población económicamente activa y la mandamos a la no activa o la inactiva. Como hablábamos anteriormente de estos indicadores, vamos a analizarlos con un poquitito más de detalle. Población económicamente activa es la población que desea trabajar, es decir, que está dentro del mercado, y la tasa de desempleo es el porcentaje de personas que no están trabajando sobre el total de gente que desea trabajar. Y después tenemos estas tasas de ocupación y de actividad que mencionábamos anteriormente, que nos dan una aproximación de la oferta y la demanda de trabajo. La tasa de actividad es una aproximación de la oferta, ya que el trabajo es un bien, se intercambia en el mercado cuando los trabajadores ofrecen estas horas laborales, y esta depende de varios factores como la distribución de edades en la población, la propensión cultural a que trabajen ambos sexos y cuestiones también culturales propias de cada país. Y, como ya mencionamos, la tasa de ocupación es la demanda de trabajo. Pasemos ahora a otro indicador. Tuvimos pobreza, indigencia, mercado de trabajo. Vamos a ver ahora distribución del ingreso. Para analizar distribución del ingreso, debemos tener en cuenta que como medida aceptada se utiliza el coeficiente de Gini, ¿no? Que es un coeficiente, su valor se va a encontrar entre 0 y 1. Cuando sea 0 vamos a decir que la igualdad es perfecta. Cuando sea 1 la desigualdad también va a ser perfecta. Este coeficiente se determina de acuerdo a la mitad del promedio aritmético de las diferencias absolutas entre todos los pares de niveles de ingreso en la distribución. Si bien conceptualmente y en términos de definición suena bastante complejo, en nuestro próximo slide vamos a ver cómo se calcula gráficamente y va a quedar mucho más claro a qué nos estamos refiriendo con este promedio aritmético. La mejor manera entonces de comprender el concepto consiste examinando la curva de Lorenz, que muestra la relación entre el porcentaje del ingreso y el porcentaje de las personas. Vemos entonces una línea negra. La línea negra nos muestra que si el ingreso se distribuye con total igualdad, la curva coincide con la línea diagonal de 45 grados o de pendiente 1, ya que lo que nos va a decir es que el 10% de la población se lleva el 10% del ingreso, el 20% de la población el 20% del ingreso y así sucesivamente. Es más, un indicador que aproximaría esta distribución perfecta sería el cálculo del Producto Interno Bruto per cápita. Si agarramos el PIB y lo dividimos por la población, el Producto per cápita nos da que en promedio todas las personas obtendrían ese ingreso. Sin embargo, vemos que la curva de Lorenz nos parte nuestro triángulo rectángulo
conformado entre la línea negra y la línea verde y el eje de abscisas, en dos áreas. Tenemos el área A, que es entre la línea de perfecta igualdad y esta línea, esta curva teórica, y B, que es lo que queda por fuera. ¿Cómo construimos esta curva de Lorentz? Esta curva de Lorentz es una curva empírica. Se hace un relevamiento de ingreso de los hogares y se distribuye y vemos que, o de las personas, y decimos, vemos que aproximadamente para esta línea el 30% de las personas recibe en torno al 10% del ingreso. Vemos entonces que al inicio es bastante achatada porque los porcentajes iniciales de personas, que son, comenzamos por las personas de menores ingresos, las personas de menores ingresos tienen una menor participación en el ingreso total, y en la medida que vamos avanzando vamos viendo que se va haciendo más empinada. Si vemos el último tramo, vemos que el 90% de la población se lleva aproximadamente el 70% del ingreso y que el 30% restante solo se concentra en el 10% más rico de la población. En tanto, la línea verde nos muestra la línea de desigualdad total, porque esa sería un coeficiente de Gini igual a 1. Es todas las personas se llevan 0 ingreso y la última persona se lleva el 100%. Vemos entonces que tanto la línea negra como la línea verde son líneas que utilizamos de manera auxiliar para determinar este cálculo, y la línea que sí obtenemos y que es la que se va a ir modificando para determinar el coeficiente de Gini es la línea celeste o curva de Lorentz. Y el coeficiente de Gini es la relación entre el área situada por encima de la curva de Lorentz, el área A, y la situada por debajo de la diagonal, es decir, la suma de A más B. Cuanto más cerca se encuentre la línea celeste de la línea negra, vamos a decir que menor es el coeficiente de Gini y menor es la desigualdad de esta economía, y cuanto más lejos se encuentre la línea negra, vamos a decir que se trata de una sociedad más desigual. Por último, para finalizar, vamos a mencionar dentro de todo este conjunto de indicadores socioeconómicos el índice de desarrollo humano, que engloba de alguna manera todo lo que estuvimos analizando en este módulo. Las Naciones Unidas, a través del PNUD, creó hace aproximadamente 2 décadas un indicador socioeconómico llamado Índice de Desarrollo Humano, lo vamos a llamar IDH. Es más completo que los indicadores sociales y económicos que vimos, porque tenemos en cuenta no solo el dinero con el que cuentan las personas, sino que va a también tener en cuenta otras variables no monetarias. Este índice de desarrollo humano va a estar entre 0 y 1 y va a tener en cuenta el producto per cápita, el índice de escolaridad y la esperanza de vida. Vemos entonces que incorporamos estos indicadores más relacionados con el ingreso y también algunos de los primeros indicadores demográficos y de necesidades básicas insatisfechas o satisfechas. Un problema que podemos ver que tiene este indicador es que, si bien contiene una gran parte de todo lo que mencionamos anteriormente, estaría dejando de lado el tema distributivo, dado que está usando el producto per cápita, entonces asume que todos tienen el mismo ingreso. Sin embargo,
se puede complementar este análisis con el de distribución del ingreso sin ningún problema. Ningún país va a tener un IDH igual a 0, ya que en ese caso no habría población y por lo tanto nada que medir, y tampoco podría ser 1. En ese caso lo que nos dice es que estamos en la mejor situación posible y no hay nada que mejorar. De esta forma, el PNUD rankea entre desarrollo bajo, medio y alto. Un índice de desarrollo humano entre 0 y 0,50 es un desarrollo bajo, entre 0,50 y 0,8 un desarrollo medio, y entre 0,8 y 1 un nivel de desarrollo alto. Si bien es un indicador, y si bien también es un indicador que se puede mejorar, también hay muchos otros indicadores más completos, pero que en este caso excederían a los objetivos de este módulo. Espero que este módulo haya sido de utilidad. Espero también que el curso les haya sido útil. Cualquier duda, pregunta o comentario, dejo abierto para comentar acerca de alguna cuestión adicional que quieren saber o algún indicador o algún concepto que no quedó muy claro, que podemos agregarlo en algún próximo contenido anexo a este curso. Bueno, muchas gracias por todo y los invito a seguir en el canal viendo los demás cursos y que también sean de utilidad. Muchas gracias.